en Ecología de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Universidad Nacional Autónoma de México. Y este es el ciclo de conferencias de los jueves a las 5. Hoy tenemos el gran gusto de contar con la presencia del doctor Adrián Guilardi, investigador titular de la Universidad Nacional Autónoma de México del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental y colaborador nuestro del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica de la ENES. Adrián, pues es un investigador de gran trayectoria y que ha trabajado en pues muchos campos. Yo diría, inició sus trabajos universitarios en el campo de la biología en la Universidad de Córdoba, en Argentina, y después de un viaje largo por toda América, llegó a México. Y Adrián trabajó en muchos lugares en Latinoamérica, en unos más arduamente que en otros, y durante ese gran recorrido por Latinoamérica trabajó en varios proyectos asociados a fauna y vida silvestre en diferentes regiones. Y cuando llega a México, pues comienza su trabajo en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, antes Centro de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Y realizó su trabajo doctoral con un sistema de estudio muy interesante que tuvo que ver con el aprovechamiento de recursos forestales, específicamente el uso de la leña para energía, para fuego. Esta leña fue extraída de encinos en las zonas altas de México, sobre todo en la región de las zonas altas de Michoacán. Y en este trabajo, Adrián pues documenta de manera cuantitativa el uso de estos recursos por parte de las diferentes comunidades humanas en esta región de Michoacán. Este trabajo es muy interesante porque realmente es el primer trabajo que logra determinar el uso de estos recursos, todos de origen ilegal, pero que a través de los usos y costumbres se continúan utilizando en México y por consiguiente pues forman parte, digamos, de formas de extracción de los recursos forestales de nuestro país, que a la fecha continúan. Y bueno, los trabajos de Adrián han continuado en este campo en otros países de Latinoamérica y del mundo, en África y en la India. Y en Latinoamérica pues también ha trabajado en varios lugares como El Salvador, Honduras, y otros países, bueno, Perú, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, pues no me queda nada más que agradecerle a Adrián por su presencia y por tener la anuencia de darnos hoy esta plática. Pues bienvenido, Adrián. Muchísimas gracias por dar la plática. No, muchas gracias por la invitación, Mauricio, por una presentación tan completa. Yo creo que nuestra amistad hace que seas la única persona que puede conocer esos detalles.
Por suerte no abundaste en otros detalles que también conoces, que no serían propios de esta plática tan paquete. Bueno, les voy a compartir pantalla. Miren, les quiero advertir algo, estoy en la Ciudad de México y aquí el uso del internet es muy intensivo, entonces, aunque parecería que debería ser al revés, tenemos fibra óptica y todo, por ahí se vuelve un poquito lento, me he venido al lado del servidor, ojalá que no se corte, digamos. Voy a compartir la pantalla y voy a darle, no sé si ahí se ve bien. Sí, sí, sí Sí. se ve bien, pues tal vez agrandarla en eso, perfecto, perfecto. Bueno, Gracias. entonces, esta es una clase un poquito diferente porque pues, yo generalmente estoy muy acostumbrado a las interrupciones, ¿no? Pero aquí es un poco más difícil por la modalidad, entonces voy a tratar de irme de parejo, no tardar demasiado para que haya espacio para preguntas y podamos interactuar, que es un poquito la parte más interesante. Entonces, como Mauricio lo presentó al principio, yo trabajo con algo que a primera vista es muy sencillo, ¿no? Sí, ¿de dónde viene la madera que la gente usa como leña para cocinar todos los días? Eso es mi tema de investigación. Pero sin embargo, ya van a ver a partir de esta presentación que tiene muchas aristas muy interesantes y sobre todo tienen aristas del lado de la parte ecológica o de la parte de función y estructura de los ecosistemas y tiene una arista al mismo tiempo que toca a un recurso que usa la población pobre. Entonces están un poquito esas dos cosas metidas, digamos, ¿no? Entonces hay gente no somos demasiados los que trabajamos en esto, pero sí hay un grupo de trabajo muy grande a nivel internacional y algunos se dedican más a una parte y otros a otra. Algunos trabajan más en campo sobre los impactos sobre los ecosistemas, otros trabajan más sobre los impactos a la salud o sobre el esfuerzo de las personas, y otros, que es lo que yo hago, un poquito es la interfaz entre las dos cosas, usando simulaciones de computadora y estudios de campo, y es lo que yo les voy a contar. Entonces, está en inglés la plática porque es un poquito un refrito de otras pláticas que yo he dado. Esta es algo que está bastante hecho, basada en algo que yo presenté en mi sabático hace, bueno, casi 12 meses, pero en realidad le he puesto cosas nuevas, pero bueno, va a estar en inglés. Les voy a contar un poquito la relevancia, qué es lo que hago yo, que es el modelado geoespacial de oferta y de demanda de leña, un modelo particular que he trabajado y que con lo que hemos publicado, que de alguna manera ahora es punta de lanza en estos estudios. Les voy a contar 3 o 4 anécdotas aisladas de estudios en Haití, en India y en México, y qué es lo que viene para adelante, ¿no? O qué es lo que se está haciendo de acá en más, que es justamente es gracioso, porque lo más interesante de todo este tema de investigación, yo creo que, sinceramente, yo no voy a estar acá, ni ninguno de los que tengan mi edad, pero se han abierto líneas de trabajo para las personas jóvenes que son súper interesantes y que van a seguir teniendo mucha relevancia, y ojalá que mi trabajo pueda llegar a motivar a estas personas jóvenes, ustedes, digamos, estudiantes, a que les llame la atención algunos de estos temas y puedan avanzar en cosas y en preguntas que sí, en 20 años no vamos a tener respuesta única. Bueno, yo trabajo con una cosa que en inglés le llaman wood fuels. En español no tiene una traducción, es un combustible de madera. Es una cosa medio híbrida. Leña, esa es la manera que se le dice. El problema con la manera de llamar leña es que, en términos estrictos, la leña es la madera seca que uno quema, es lo que están viendo ahí que dice fuel wood o firewood. Pero del otro lado está el carbón vegetal. El carbón vegetal, a la leña, uno la destila, la somete a un proceso la eleva de temperatura sin permitir que se prenda fuego, porque si no, si se prende fuego solo te quedan cenizas. Entonces, si uno le aumenta la temperatura y restringe la entrada de oxígeno, se van evaporando el agua primero, luego algunos volátiles, y se va quedando la estructura sólida de las cadenas carbonadas, se concentra el carbono y por ende gana en proporción a contenido energético contra volumen. Entonces el carbón vegetal, a diferencia de la leña, pesa y ocupa menos espacio para una misma cantidad de energía
que le puede dar el sistema, y por otro lado tampoco genera tanto humo porque no tiene ni agua ni tantos volátiles. Entonces en África subsahariana o en algunos lugares de India es el combustible más preferido. Entonces entre leña y carbón vegetal hay muchas diferencias, pero dada la generalidad de esta clase estamos hablando un poquito de manera intercambiable. En un caso la leña simplemente uno la corta el árbol y la quema, y en el otro tiene que hacer el carbón, pero el carbón también se hace de una manera muy tradicional, como les voy a mostrar ahora. Entonces, miren, hay dos mundos que se llama de la biomasa sólida o de la leña, vamos a llamarla así. Hay dos mundos de la leña. El de siempre, desde la invención del fuego, que tiene decenas de miles de años, a veces podemos pensar que hasta 500 millones de años, aunque no está seguro, y el mundo moderno. El moderno significa generar calor y electricidad a partir de residuos lignocelulósicos, y eso es algo que ocupa un lugar muy chiquito en la materia energética mundial, pero que también existe. Y es muy importante mencionar estos dos caras porque no son algo a lo que uno va a pasar. No vamos a pasar del tradicional al moderno. No es como algo que empezó en un lugar y va a terminar en el otro. Ambos van a seguir existiendo por mucho tiempo. El moderno puede ser que crezca, pero nunca va a crecer demasiado porque energías renovables mucho más eficientes y mucho más modernas, entre comillas, van a terminar sobreponiéndose a la biomasa, que dentro de lo moderno es bastante, no es tan efectivo porque ocupa mucho agua, ocupa mucho suelo, hay cosas mucho mejor. Si pensamos en 100 años y pensamos en fusión nuclear, pues la biomasa no tiene ningún lugar. Pero, sin embargo, lo tradicional no se va a acabar mientras que no se acabe la pobreza. Entonces, yo me enfoco más en la parte tradicional, no como una fuente para reemplazar las energías, sino como algo que está intermingled, que está metido con una situación de pobreza, que podemos tener reactores de fusión dándole electricidad a Nueva York y vamos a tener poblaciones en el mundo que van a vivir de la leña y van a afectar los ecosistemas por la cantidad de densidad de personas. Entonces, de vuelta, de lo tradicional no se pasa a lo moderno. A lo tradicional habría que tratar de dejarlo de alguna manera en su mínima expresión y trabajar en que estas personas puedan tener acceso a gran diversidad de combustibles. No necesariamente eliminar la leña porque tiene usos, el asado argentino, por ejemplo, pero realmente van a ver que en estadísticas sí, pasa a ser un problema el uso de la leña. Bueno, esto es un videito muy sencillo, simplemente yo esto lo ponía antes para que vean de alguna manera la diferencia. Uno diría, bueno, la parte moderna industrial es algo que ya está acá, que ya llegó. Bueno, la parte tradicional ya van a ver en términos de escala y en términos de volumen, es lo que rige el uso de la biomasa sólida en todo el planeta. Las personas que nunca se han visto, si es la primera vez que escuchan una plática sobre leña, préstenle mucha atención a los números y las estadísticas de la primera parte de la plática, porque realmente es algo que no es tan común, digamos. Fíjense, esto que están viendo aquí a la izquierda, esto que dice Siena del siglo XVI, yo lo encontré en una biblioteca de libros antiguos en New Haven, cerca de Boston, en Estados Unidos, de un libro que se llamaba La pirotecnia. Yo tuve ese libro en mis manos y finalmente pedí que me lo escaneen, pero es una descripción del manejo de los metales hacia el 1540, y el primer capítulo describe en italiano cómo se hace un horno de carbón vegetal. Entonces, entre el uso de leña y el uso y la producción de carbón vegetal del siglo XVI y de antes también, desde que se descubrió, sigue siendo exactamente igual. No ha cambiado en nada. Lo único que ha cambiado es que a lo mejor el carbonero usa una motosierra, que tiene un pantalón hecho en China, sí, a lo mejor tiene un reloj, pero esencialmente es exactamente igual. Y esto es una cosa muy importante, porque si no ha desaparecido en 500 años, imagínense cómo estaba la humanidad hace 500 años. No había electricidad, no había las tecnologías más elementales que hoy en día existen. En esa época eran impensables, y sin embargo, después de 500 años, seguimos usando exactamente la misma tecnología. Eso nos hace pensar que esto no va a desaparecer en el corto plazo. Y no va a desaparecer en el corto plazo. Vamos a contar un poquito por qué, cuáles son los impactos y de qué manera de estudiarlo. Entonces, de alguna manera, estudiar la leña de carbón vegetal es mirar al pasado y a una resiliencia tecnológica que la humanidad se vuelve cada vez más divergente, pero que no necesariamente avanza como
como una sola cosa, sino que cada vez se vuelve más diferente, más diferencia entre nosotros. Bueno, lo más importante de esta gráfica es, no son fáciles de conseguir estos diagramas, porque hay pocos estudios que realmente lo integran de manera buena. Esto es del RENA, creo. Déjenme ver. Sí, es de un consorcio, digamos, de gobiernos que están basados en el Medio Oriente y es bastante creíble, pero una de las características que tiene este gráfico es que del total de energía que se consume, no que se produce, que se consume en el mundo en 2017, ellos separan lo que se llama traditional biomass, biomasa tradicional, que es de 7.5%. Lo que es traditional biomass es exactamente lo que le estoy contando. Leña y carbón vegetal. Estamos hablando que el 7%, entre el 7 y el 8% de toda la energía que se consume en el planeta viene de leña y carbón vegetal. Aquí estás contando la electricidad de todas las grandes ciudades. Todos los trenes de Europa están incluidos en esta ecuación. Entonces, por un lado, es un valor enorme. Es cuatro veces más grande o 3 veces más grande que la energía nuclear de todo el planeta. Y bueno, la otra cosa importante de esta gráfica es que el 80% siguen siendo combustible fósil, y esto es 2017, ojo. Entonces, la transición va muy lenta, y aunque esa transición vaya hacia energías mucho más limpias y que vaya muy rápido, en realidad en tiempos de consumo, en proporción de consumo, va mucho más lento de lo que nos gustaría, y por eso yo al principio de la plática le decía que las preguntas más interesantes de mi línea de investigación, yo ya no voy a estar vivo para poder ver luz sobre eso. Ay, que no puedo pasar. Bueno, ¿cuántas personas usan o dependen de los combustibles? Ese 7.5% de todo el consumo, ¿dónde está? ¿De quiénes son? Entonces, aquí surge algo que, si se fijan, esta es una pregunta que hicimos nosotros en el SIGA por primera vez. Hubo un intercambio de correos entre académicos en un congreso, pero nunca se terminó hablando, pero es algo que deberíamos sacar como una pregunta. Una cosa es usar biomasa tradicional, que es por donde van las estadísticas globales de la FAO, y otra cosa es depender de eso. Todos nosotros usamos carbón vegetal, todos, porque todos hacemos un asado de vez en cuando, todos calentamos, hacemos una fogata, pero pocos dependemos de eso. Es decir, que si no tuvieras el acceso a la leña o al carbón vegetal, no tienes con qué cocinar. Las personas que dependen de eso son entre el 20 y el 30% de la población mundial. Es decir, que si por arte de magia tú le quitas el acceso a la leña, no tendrían con qué calentar. No tienen gas, tienen gas pero muy, muy poquito, tienen electricidad pero no tienen microondas, entonces se les complicaría mucho la existencia. 20 al 30% de la población mundial es muchísimo. Otra gráfica importante es que esto está aumentando. Entonces, mientras que la proporción de uso de leña y carbón vegetal tiende a bajar o está estabilizada, no, estoy bien, está estabilizada, en términos absolutos, que eso importa mucho, aumenta mucho. Entonces, en términos, porque la Tierra tiene una superficie finita, entonces, sí, a lo mejor en proporción cada vez menos, pero somos cada vez más personas. Entonces, la presión sobre los ecosistemas y el burden, la carga que genera en términos de pobreza energética a las poblaciones de menores recursos en África subsahariana, Centroamérica, sudeste asiático, pues es muy fuerte, y todo apunta a que eso va a seguir aumentando. Primero por la industrialización, por la urbanización, que en las ciudades se consume más carbón vegetal que en el campo, pero después porque no hay un cambio tecnológico, es decir, en África subsahariana las ciudades aumentan y simplemente aumentan de tamaño, se van volviendo más modernas, pero de una manera muy lenta. Bueno, entonces, nosotros en el año 2015 publicamos un estudio pantropical que de alguna manera buscaba echar un poquito más de luces sobre cómo estaba la distribución del consumo de leña. No hicimos otra cosa que mejorar análisis anteriores, ahora van a ver que vamos a revisar un poquito lo que se hacía antes, y llegamos a la misma conclusión que antes, es decir, de alguna manera un trabajo que termina afirmando lo que se sabía antes, pero con píxeles más chiquitos, digamos. Es donde está la población pobre que está el consumo de leña, ¿no? Estamos inventando el agua tibia. Pero de alguna manera le pone números y esto permite hacer análisis que de otra manera no es fácil de hacer. Este mapa muestra con la mejor resolución hasta el día de hoy dónde está el consumo
de leña y carbón vegetal en el mundo. No es solamente la población pobre, no es exactamente lo mismo, pero está muy, muy correlacionado. Esto tiene que ver con censos integrados de todos los países, un trabajo que sí nos llevó bastantes años y de alguna manera te dice dónde está ese consumo y dónde están los lugares prioritarios. Cuando nosotros hemos hecho acercamientos y análisis más sofisticados en lugares puntuales, entonces este mapa se termina validando, ¿no? Inclusive hay un trabajo muy importante ahí en Nepal, donde efectivamente el uso de leña es preponderante y cada vez hay menos. Bueno, ¿y cuáles son los impactos que haya tantas personas consumiendo leña? Déjeme que voy a mover esto aquí. Entonces hay tres ejes grandes, uno que es ambiental, que es un poco a lo que yo me dedico más, y otro que son sociales. El ambiental tiene que ver con la degradación de los ecosistemas y los otros dos tienen que ver con la pobreza, una perpetuación de la pobreza, es decir, uno quiere usar la leña cuando tenga ganas de usarla, no cuando tenga que calentar una taza de leche para mandar al hijo a la escuela, ¿no? Ahí mejor usar el micro o gas u otras cosas y eso actualmente no ocurre. Y después hay un montón de riesgos a la salud porque en las cocinas tradicionales uno está aspirando humo, entonces todas son personas que son como si fueran fumadores crónicos. Entonces, en términos de la degradación forestal, lo que vamos a ver en esta plática es sobre todo impactos en biomasa, impactos en la madera y en la biomasa aérea que tiene la extracción de leña, porque eso es de alguna manera un poco lo más fácil de ver. Pero al final de la plática vamos a discutir muy, muy poquito sobre otros impactos más útiles que tienen que ver con la estructura y funcionalidad de los ecosistemas y que son mucho más interesantes y cuyos impactos son mucho más severos que los impactos sobre la pérdida de biomasa y las emisiones de CO2. El gran problema es que en cuanto a emisiones de CO2 y pérdida de biomasa sabemos muchísimo más que lo otro, pero lo más interesante es que el impacto, sin tener los datos duros, porque es una información que recién se está empezando a gestar, porque tenemos las herramientas para hacerla, pero es conocer los impactos de la extracción masiva y crónica de leña en el mundo sobre estructura y función de ecosistema es un tema muy, muy, muy interesante y sobre todo cómo revertir eso y que de vuelta no se va a terminar en el corto plazo. Entonces, es tan grave, de alguna manera, casi como el cambio climático en los lugares donde esas cosas están pasando, porque son cambios que alteran los ecosistemas. Se espera, de vuelta, no tengo los datos, pero se espera que alteren los ecosistemas de tal manera que pierden su resiliencia, pierden su capacidad de proveer de otros servicios y de repente poblaciones que viven sumergidas en esos lugares, pues se quedan sin nada en muy corto plazo. Y sobre eso no sabemos nada. Entonces, como eso no sabemos nada, yo le voy a contar sobre lo que sí sabemos, que son las emisiones de gases de efecto invernadero y el problema de la degradación forestal stricto sensu, que tiene que ver con la pérdida de biomasa. En cuestiones de pobreza y impactos a la salud, pues no es mi tema, sabemos un poco más, pero todo tiene que ver con la cantidad de consumo. Entonces, al final de la plática vamos a ver un poquito cuáles son las opciones para salirse de ahí, ¿no? ¿Cuál es la solución si queremos salirnos de un consumo crónico de leña que al día de hoy es 4 veces más grande en volumen que toda la madera que ustedes ven alrededor? Toda la madera que se usa en el planeta es cuatro veces menos, perdón, es un cuarto de la madera que quemamos. Eso no tiene, es una cosa que no tiene sentido, ¿no? Como el mundo, siendo una sociedad tan tecnológica, tiene un tercio de la población utilizando leña para cocinar. Es algo que habla de lo que somos como humanidad, digamos. Bueno, entonces, ¿de dónde viene todo el rollo de la leña y por qué la leña puede ser un factor de degradación ambiental? Esto empieza en los 70, ustedes no habían nacido, bueno, nosotros tampoco éramos muy chiquitos, pero en los 70 existió una crisis petrolera, hubo un embargo petrolero de los árabes, donde fue las imágenes de los gringos haciendo cola haciendo fila para cargar gasolina, en fin. La gasolina escaseó, el petróleo escaseó, y entonces hubo un par de personas, uno que se llamaba Ekholm, que es Eric Ekholm, que es el que escribió el libro que está en blanco, en donde empezaron a decir, oigan, pero hay otra crisis energética, no es solamente la crisis petrolera, ¿no? Estaban inspirados por ese problema y calcularon que no es tan difícil cuánta gente hay en el mundo y cuánta gente usa leña. Y la cantidad que te da es un back of the envelope calculation, o sea, lo hace, puede estar mejor o peor, puedes tener el mapa ese que yo les mostré en rojito, que es bastante preciso, pero lo puedes hacer atrás de una servilleta y no vas a estar tan errado, porque sabes cuánta gente hay, sabes cuánta gente pobre hay, en fin.
y dio un valor enorme. Entonces, de repente, en los 70 dijeron, los impactos por consumo de leña son gigantescos, y se generaron un montón, se puso un montón de lana y un montón de dinero para estudiar qué pasaba en África subsahariana, en Centroamérica, sobre todo en África subsahariana. Se empezaron a hacer estudios, y de repente la gente que se dedicó a esto, hubo una inyección de dinero enorme, estamos hablando finales de los 70, principios de los 80, a medida que se iban haciendo estudios, se dieron cuenta de que no pasaba, nada de lo que decían pasaba. Primero, porque no estaban mirando los impactos sutiles, que ahora podríamos estar los sutiles, los impactos de estructura y composición, estructura y funcionalidad de ecosistemas, sino que estaban buscando deforestación hasta la raza, casi como si fuera soja en Brasil, ¿no? Y eso no lo encontraban. Según las estimaciones de los modelos de los 70, los estudios de caso en el sudeste asiático o en África subsahariana estaban buscando encontrar lugares donde la gente día a día se iban quedando sin leña y comían carne cruda. No les miento, no estoy exagerando, era así. Algunos de los estudios de FAO decía que para el año 2000 un tercio de la población mundial iba a tener que alimentarse de alimentos crudos porque no iba a tener con qué calentarlos, así. Bueno, en los 90 no, la gente empieza a decir, bueno, pero fíjese que la leña no viene de tumbar árboles y deforestarla, algo que hoy nos parece con sentido común, pues en esa época, frente al miedo de las crisis energéticas, cautivó a la población, sobre todo a la población científica, y entonces empezaron a darse cuenta que la leña viene de un montón de lugares y que la población es muy resiliente. Cuando hay poca leña, quemas 2 palitos y calentar el agua. Cuando hay mucha, pues, tenés un fogón prendido todo el tiempo. Pero entonces no hay impactos generalizados, y eso en los 90 se supo. Entonces perdió un poquito de auge. Y en el 2003, que fue el año que yo empecé el doctorado en el CIECO, justo apenas entré hace 2 meses, salió ese reporte que yo tuve la fortuna de descubrirlo antes que mis asesores. A mí me dio mucho gusto saber que buscando en internet había encontrado a alguien que las personas de mi comité todavía no conocían. Y entonces en este reporte decían un poco lo obvio, sin arrojar ninguna herramienta, pero decían, miren, en realidad crisis generalizada no hay. Es decir, los cambios o son sutiles y no los vemos, o son fuertes en el término que están degradando, están cambiando composición de especies, la gente se está quedando sin madera para ir por leña, pero son puntuales, no están en todos lados, son puntuales, y bueno, saber en qué lugares particulares es un nuevo reto. Entonces yo empecé mi doctorado con este paper de CIFOR, de una persona que se llama Colin, sobre todo. Arnold es el primer autor, pero Colin es la persona más, la que llevó adelante el estudio. Y bueno, un poquito la idea era esa. Bueno, entonces, ¿en dónde sí y en dónde no hay impactos? Acuérdense que hasta ahora los impactos son solamente en degradación visible, degradación obvia de ver. No son cambios sutiles que en esa época ni siquiera se mencionaban en la literatura. Aquí simplemente esto lo voy a pasar un poquito rápido porque me estoy entendiendo y no quiero pasarme de los 40 minutos. Pero básicamente la investigación, estos son papers del 2008, 2010, 2011, 2018, no son tan viejos, pero son todos estudios de caso. Entonces en algunos lugares ven severe deforestation, en otros, en Tanzania, el chico que publicó ese trabajo es amigo nuestro, digamos, ha venido a México. En Tanzania vieron estos frentes u olas de degradación forestal, pérdida de biodiversidad, que salían de Dar es Salaam. En otros lugares como en Mali o en Sudáfrica, pues la leña aparentemente sobra. Entonces, dependiendo de donde uno mire, pues es lo que va a ver. Una cosa muy interesante, un paper del 2017 en India, y esto es muy interesante, y si lo vamos a conectar con las últimas diapositivas, es que hubo una intervención de consumo cero de leña. A la leña casi que se la prohibió en un lugar bastante grande en India, donde el consumo crónico era muy alto por la densidad de población, y se pudo medir la regeneración con un trabajo de campo. Fueron casi 10 años de trabajo, midieron una regeneración. Entonces, el trabajo que yo estoy viendo acá al final, el de Agarwal de 2017, pudieron medir que si uno le sacaba la pata de encima al ecosistema, se recuperaba. Y lo único que cambió, bueno, es difícil decir lo único que cambió, pero lo más sugerente que cambió fue una extracción crónica de madera por una serie de villages, de localidades. Entonces, por un lado tenemos estudios que depende de dónde miren, ven que se está acabando la leña, en otros están viendo que no pasa nada, y un estudio particular de India, que es uno solo, ojo, está viendo que al quitarle la presión, el bosque recupera un poquito de madera. Entonces, un poquito, ¿a dónde voy con todo esto? ¿Qué se puede hacer
si los estudios de caso no son generalizables, porque de una localidad a la otra ya te cambio, entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es justamente un poquito en lo que trabajo yo, que son enfoques espaciales. Entonces, uno trata de incorporar esta heterogeneidad espacial en modelos espaciotemporales, modelos que representan la heterogeneidad en el espacio y la hacen evolucionar en el tiempo. Son modelos que tratan de imitar cómo la gente en las diferentes localidades va, busca leña, vuelve, eso vuelve a crecer, de repente hay deforestación, de repente entran vacas, en fin. El modelo puede ser tan complicado como uno tenga la capacidad de hacerlo. En mi caso son relativamente sencillos, yo lo voy a contar, pero la idea es cómo abordar este problema, esta pregunta de, ¿tiene un impacto sobre la cantidad de madera que hay en un ambiente, la extracción de leña en todas estas localidades? ¿Sí o no? Bueno, construyamos modelos que imiten esa realidad y le hagamos preguntas. Los modelos sin validación no sirven para mucho. Entonces, la parte de la validación de estas, sí, geoficción le decimos a veces cuando no tiene validación, es muy importante y ya van a ver, también lo vamos a tocar en esta plática. Bueno, ¿cuáles son los primeros? Porque esto que le estoy diciendo de que hay que abordar el problema en términos geográficos y en términos de oferta y demanda a nivel geográfico, digamos, o al menos disponibilidad y uso, pues no, obviamente que eso no se nos ocurrió a nosotros en la UNAM. Es algo que se empezó a dar cuenta las personas al principio del 2000, inclusive a finales de los 90. Pero si se fijan, yo me puse a buscar y otro fue otro descubrimiento del cual yo estoy muy orgulloso, porque nadie me lo dio este trabajo a mí. Cuando yo empecé el doctorado, debería haber sido el primer trabajo que me deberían haber dado, y yo lo tuve que encontrar por mi cuenta mucho tiempo después. Es una tesis de doctorado de Lund, en Suecia, de una chica que usa imágenes Landsat para hacer una sobreposición de oferta y demanda de leña. Es el primer estudio publicado de oferta y demanda de leña a nivel espacial que trata de incorporar la heterogeneidad del paisaje. Se publicó en 1981 con datos de Landsat, eran los primeros satélites. Esto es increíble porque esta es la primera vez que se hace algo así. Cuando yo entré a trabajar en esto, parecía que uno estaba en la punta de la ola, pero en realidad había cosas anteriores que, de vuelta les digo, yo como estudiante que recién entraba, eso me lo deberían haber pasado, pero por suerte yo lo encontré. Luego, hacia 1997, una persona que yo también la conozco personalmente, que se llama John Hofstad, son noruegos, hizo cosas parecidas, muy elementales. Lo de Landsat lo dejaron porque era complicado, pero hicieron como unos modelos espaciales de cuñas, y eso que están viendo acá a la derecha, ese modelo dinámico, que es muy elemental, de alguna manera, predijo lo de las ondas de degradación que se publicó en el 2010 por Arens y Wilson, y este chico, Simon Wilson, un chico de Leeds, también muy, muy talentosos. Entonces, de alguna manera, los primeros modelos espaciales se empezaron a validar con información más tarde. Luego, bueno, no luego, pero esto es de 1981, pero entre medio de esos dos, la FAO hace este mapa general donde dice, bueno, en rojo son lugares más críticos, en verde son menos críticos. Sin embargo, esto no es un análisis geoespacial, estos son más bien bases de datos que la FAO trató de hacer un corte-pega y da una situación bastante crítica. Si se fijan en el mapa original, o si se recuerdan el mapa original que les mostré de consumo de leña, el rojito, pues de alguna manera checa con esto, pero bueno, es un poco burdo, porque esto además del consumo tiene la oferta. Nosotros hicimos otros estudios, algunos de estos son míos, otros son de Rudy, esto es viejo, todo esto del 2000, 2006, 2003, 2006, y de alguna manera uno puede generar mayor resolución espacial porque le mete bases de datos más finas y porque de alguna manera empieza a surcir, ¿no? Estos no son como tal códigos de computadora ni modelos de simulación, son más bien análisis espaciales donde uno superpone la cantidad de madera que hay, asume cuánto crece, le suma la demanda, le suma las restricciones por áreas protegidas y de alguna manera trata de identificar sitios más o menos rojos, más o menos prioritarios, y eso no pasa de ahí, no cuantifica mucho el problema. Esto es un poquito lo mismo, esto que están viendo acá es exactamente el mismo trabajo que les mostré al principio, donde era la distribución espacial de consumo. Bueno, si a esa distribución espacial de consumo uno le sobrepone la oferta y el acceso y bueno, un análisis, te da una idea de dónde son los lugares más calientes, por así decirlo, donde mayor podría haber degradación. Esto es una escala ridículamente burda, porque finalmente,
que en México me digan que toda una zona norte es más o menos que otra, pues no te da mucha información, ¿no? Entonces hay una cuestión de escala importante. Eso lo vamos a pasar, esto también. Entonces, ¿cuál es el problema de todos estos estudios que yo les estoy mencionando? Y acá sí viene algo bastante nuevo que hicimos nosotros en la... Bueno, yo ya era postdoc, entonces básicamente en mi laboratorio, que es la parte de espacial está muy bien, ¿no? Está bien. En el espacio no es todo igual, entonces uno puede tener una comunidad donde sobren los recursos y consumen mucho y otra que consumen también mucho pero no tienen recursos, entonces la parte espacial es fundamental. Y eso es todo lo que se había hecho un poquito hasta 2003 de manera sistemática, desde la tesis de Lund en Suecia hasta el 2003, 2004, que yo empecé, bueno, un poco más, hasta el 2008 que terminé el doctorado, eran todos análisis espaciales, pero nunca nadie se dijo, ¿por qué no hacemos lo mismo que se hace con otras áreas del conocimiento? Con ganadería, con incendios, con cambio de uso del suelo, que es el eje temporal, en donde cada píxel, cada celda, sobreviene un cambio ahí que tiene que ver con el tiempo. Es decir, uno ya no tiene un mapa de disponibilidad y uso, sino tiene un mapa de disponibilidad y uso que va evolucionando en el tiempo. Y no son simplemente análisis de disponibilidad y uso que uno va haciendo muchas veces con mapas de diferente tiempo. No, el modelo funciona en el tiempo y el resultado del año 1 o 2 es producto de lo que había en el año anterior. No es simplemente que son nuevas imágenes o nueva información. El modelo trabaja, trata de replicar la realidad. Esto, yo le puse aquí un ejemplo de Constanza y Voinov del 2004, esto mucho antes que lo hiciéramos de leña, porque ya existía en el 2004, que cuando yo estaba empezando el doctorado, ya existían modelos espaciotemporales, pero ninguno dedicado a la leña. Entonces nosotros, de alguna manera, fuimos los primeros que tomamos eso de manera más seria en mi laboratorio, y eso construimos un modelo que se llama MOFAS, que tiene dos traducciones. Una es Modeling Fieldwood Saving Scenarios, o la otra en el slang de Baltimore significa no me jodas. Entonces, Modeling Fieldwood Saving Scenarios, que es el acrónimo más oficial, tiene que ver con un modelo que permite replicar o imitar un poquito cómo son los patrones de extracción de uso de leña y cuál es la respuesta de la vegetación. Es a nivel de paisaje, simula, como dice acá, la extracción de madera, es decir, para cada año, para cada paso temporal, que puede ser lo mínimo una semana, menos de una semana no, porque cuesta mucho el proceso, lo máximo es 1, 2, 3 años, pero un año generalmente lo que hacemos, entonces simula que se extrae leña en ciertos lugares y la vegetación regenera dentro de un área definida por el usuario. Esa área puede ser un pedazo de país o puede ser un país completo, pero si es un país muy grande, tarda mucho tiempo y muchas veces falta información para parametrizarlo. Una cosa muy importante de este desarrollo es que te permite hacer escenarios sobre qué pasaría qué. Entonces, ¿qué pasaría si, perdón? ¿Qué pasaría si? Entonces, si nosotros queremos entender cuál es el impacto de la extracción de leña en los ecosistemas, podemos modelarlo y validarlo o ir a campo. Si vamos a campo es un esfuerzo imposible porque ya vimos que está muy generalizado y necesitamos y cambia mucho de un lugar al otro. Entonces los modelos te permiten generalizar sin homogeneizar, permiten tener algo que replique sin que todo sea lo mismo, y sobre eso uno puede ya empezar a diseñar o ver qué pasaría en diferentes escenarios y realmente recoger o registrar sitios que valga la pena ir a campo y medir cosas, ¿no? Si no, tendrías que recorrer todo el mundo. Entonces, como objetivos de esta simulación es proyecta y simula sitios de extracción con diferente cantidad en un periodo y después modela impacto que podría tener sobre el ambiente, sobre la cantidad de biomasa disponible, una reducción del consumo. Entonces uno le puede tunear, puede poner estufas o puede decirle que se pasa en electricidad, puede cambiar el consumo y el modelo vuelve a correr y bueno, te da la información. No nos vamos a clavar sobre cómo funciona, yo le voy a mostrar un par de cosas porque es un trabajo de mucho tiempo, pero de alguna manera el home take message de este modelo es que, aunque es muy rudimentario comparado con la complejidad del proceso, es muchísimo más avanzado que todo lo que se había hecho antes de simplemente superponer mapas de disponibilidad y de uso y ver en qué lugares daba negativo el balance. Así se ve, por ejemplo, esto es un ejemplo
muy puntual, pero así se ven más o menos los resultados que arroja el modelo cuando corre. Del lado izquierdo ven dos localidades, que son dos puntitos, en donde la gente sale a buscar leña. Eso que ven como rojito, que se va cambiando el lugar, son lugares donde de esas comunidades juntan leña una vez al año. Y del lado derecho es la disponibilidad de biomasa. Esto es un recorte que yo hice en Yucatán. Y esto que ven ahí, que la gente se termina quedando sin leña, que primero se acaba todo lo que hay, ¿no? Es como un escenario súper doom, ¿no? Es como de ataque zombie. Para que esto ocurra, yo tuve que multiplicar el consumo actual de esas dos localidades por 1000 veces. Entonces eso significa que si en esta región aumentamos 1000 veces ese consumo, pasaría esto. Cuando nosotros a los modelos estos le ponemos el consumo de los censos medido, no se ve mucho. No, entonces no sirven para dar clases porque no se ve nada. Esto es un poquito en una zona en Perú con muchísimo consumo de madera, y esto es básicamente cómo se va viendo el modelo, es decir, va pasando el tiempo y si se fijan 2040, 2041 y el modelo te dice, bueno, la gente saca leña y la leña sigue estando ahí. Entonces, esto es lo que se ve cuando hay ciertos cambios, inclusive va creciendo a veces cuando uno le da la chance de que crezca, pero entonces, ¿qué nos está cuando empezamos a construir estos modelos que replican el principio de la realidad mejor? Todavía no vamos a lo que es la validación, ¿no? Son modelos que imitan mejor la realidad, son mucho más sofisticados. Lo que estamos viendo es que realmente el impacto sobre la madera, sobre la cantidad de biomasa que hay, pues aparentemente no es tan terrible como se pensaba antes, o ocurre en ciertos lugares puntuales, que son los que tenemos que intentar entender, o realmente el impacto es mucho más sutil y va mucho más allá de la madera sobre la estructura y función del ecosistema. De todas maneras, este ejemplo que están viendo ahora en pantalla es una zona muy, muy grande en la Amazonía peruana, entonces yo se los puse como un contraejemplo porque es obvio que en el Amazonas, para la cantidad de personas que hay con el consumo de leña, pues el impacto es mínimo. Pero un poquito para que vean. Otra cosa importante de estos modelos es que te permiten correrlo en muchos lugares. Claro que crop in, crop out, como dicen. Si yo al modelo le pongo datos de entrada que me inventé, que son ridículos, pues la salida va a ser igual. Lo que los parámetros nos dan, el modelo no presta. Pero por otra parte, otra cosa importante que yo no les mencioné porque es un poco técnica, es que es el primer modelo que trabaja con incertidumbre. Entonces, cuando uno mete parámetros de entrada con incertidumbre, la salida también es con incertidumbre. Entonces no es sí o no, es que si uno no conoce muy bien los parámetros que pide el modelo, que son muchos, ojo, no es como soplar y hacer botella, se requiere un trabajo atrás para juntar toda la información, pero si existe información dentro de ciertos intervalos de confianza, el resultado del modelo pues, también va a ser igualmente con más o menor incertidumbre. Entonces, eso te permite quitarte el problema de todos los análisis anteriores que te dicen, bueno, aquí está una situación grave, este municipio dio rojo o este municipio dio verde. Bueno, pero ¿cuál es la incertidumbre? ¿Cuál es la seguridad que tú tienes de eso? En este caso, de vuelta les digo, son modelos, no es incertidumbre medida en campo, porque no están validados todavía, pero de alguna manera sí trabaja con una cosa que se llama simulaciones de Monte Carlo, que permite, al menos dentro de criterios lógicos, descartar situaciones o que son completamente limpias, que no hay ningún problema, de otras que al menos podemos intuir que puede haber mayor presión o mayor potencial de degradación. Que en otros casos, antes de la incertidumbre, eso no pasaba. Y bueno, uno lo puede correr para muchos lugares, parametrizarlo, en fin. Es una herramienta que actualmente se está empezando a usar para todos los proyectos de estufa a nivel mundial. Estamos un poquito en esa discusión, pero yo creo que para ahí vamos en muy corto plazo, porque no hay nada parecido. Bueno, les voy a contar rápido para que vean un poquito de estudios de caso en lugares puntuales. Haití es uno de los lugares que ha sufrido una deforestación brutal, no por leña, por todo, digamos. Es un país, el país más pobre de toda América. Y entonces nosotros hicimos dos estudios. Uno está actualmente corriendo, no hemos terminado, que son las fotos de la derecha, es cuando estuvo un estudiante mío de doctorado, ahí lo mandamos. Y el de la izquierda es el estudio previo, que de alguna manera hicimos calibramos y aplicamos MOFAS para este trabajo. Y lo que descubrimos efectivamente que en Haití, que era uno de los lugares más devastados en términos de leña, sí hay como focos rojos donde se está perdiendo
biomasa a una velocidad que en 10, 20 o 30 años va a afectar la capacidad de poder seguir haciendo. La gente, lo único que va a pasar no es más que van a dejar de hacer carbón a donde ahora lo están haciendo. Pero sí se ve la señal del modelo de degradación en términos de biomasa es fuerte, y en términos de las otras variables, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, sí, es enorme. Hay unas personas que midieron biodiversidad de pájaros y es un país devastado. Bueno, una cosa muy, muy interesante que me gustaría contarles de este modelo es que uno de los resultados que dio es que, y yo lo presenté de manera un poco naif cuando lo presentamos en Naciones Unidas, les dije, miren, según este modelo, no se necesita traer madera de República Dominicana para hacer carbón. República Dominicana está del otro lado del mapa. Y eso es completamente contrahistórico. Históricamente, los dominicanos dicen que todo el carbón haitiano se lo roban de Dominicana, de la Sierra del Bauruco, y lo consumen en Puerto Príncipe. Y es una discusión que siempre han tenido. Entonces yo digo, mire, según el modelo, no es necesario eso, porque después de calibrar y ver cómo hacen el carbón vegetal en Haití, viajar y ver, hacer el trabajo bien hecho, no es necesario. Bueno, 2 meses más tarde, nuestros compañeros del Banco Mundial midieron en todos los pasos fronterizos el carbón, porque es muy difícil medir carbón ilegal, pero se puede hacer. Midieron el carbón ilegal que venía de Dominicana a través de los pasos fronterizos, un trabajo muy, muy prolijo del Banco Mundial, de unos chicos de Gainesville, y midieron que de todo el carbón que se usa en Haití, el 2% viene de República Dominicana. Entonces, una medición de campo y un modelo de computadora que no estaban para nada conectados, coincidieron en la misma conclusión. Cuando nosotros eso se lo presentamos a uno de los ingenieros forestales, bueno, ecólogo forestal más que ingeniero forestal, más famoso de Haití, que en realidad de vuelta es de Gainesville, pero trabaja en Haití desde que era viejito, desde que era joven, perdón, y ahora es viejito, nos dijo, eso es obvio. Entonces, un súper experto, un modelo de computadora y una medición dio el mismo resultado, que es completamente contrario al 98% del discurso del Banco Mundial y de los gobiernos. Entonces ahí te das cuenta que esto nos llena a nosotros de seguridad, porque está diciendo, bueno, los modelos pues, no están tan mal, digamos, al menos en este caso. Bueno, no importa, esto es un poquito, lo voy a pasar un poquito más rápido para no abrumarlo, pero de alguna manera sí se ve, el modelo sí muestra señales de que en algunos lugares se está perdiendo biomasa y que no es no es como en México que no vemos nada, o en Perú que no vemos nada, es más parecido a ciertos lugares de Honduras, muy parecido a ciertos lugares de África subsahariana. Otro ejemplo muy, muy interesante es en India. En India usan mucha leña y usan mucho carbón. Esa foto que están viendo ahí es después que pasaron los bulldozers para quitar el Prosopis juliflora, que es como es un algarrobo, un arbusto ahí invasivo, pero que tiene una muy buena madera para leña, limpian con bulldozers y queda un montón de residuos de una especie que es buenísima para leña. Bueno, esa foto muestra una dinámica de oferta de madera que se usa para leña en India que nunca se mapea. Entonces, cuando uno hace estos estudios de oferta y demanda de disponibilidad, como los que yo les mostraba del FAO o del Wisdom, o de las mismas cosas que nosotros hacíamos en el doctorado, claro, cuando hace el mapa de disponibilidad, no tiene en cuenta un montón de lugares que son fuente de oferta, y eso hace que el resultado esté mal. Entonces, una de las otras características que tiene Mofus es que asigna oferta de leña en todos sitios y más o menos. Entonces te permite hacer un poquito lo que estamos viendo en India. En India, cuando uno hace usa imágenes satélite, efectivamente, árboles, como eso que ven allá atrás, no hay, pero madera sí hay mucha. Hay mucha leña, pero no hay árboles, ¿no? Es una situación parecida ahí. Entonces, a diferencia de Haití, que eso está pasando, pero ha sido un declive bastante rápido, en India están así desde hace un montón. Si uno quiere hacer análisis de cambios del suelo en esta zona, necesitaría tener imágenes Landsat del año 1600, en esa época todavía no había satélite. Entonces, es un paisaje muy, muy estable, la población es muy resiliente, aunque sigue creciendo. Esto del sur de India, no crecen tanto como el norte. Pero entonces es muy interesante porque estos modelos te permiten ver que a nivel de degradación, pues, o sea, es lo que están viendo a la izquierda, que no hay nada ni que restaurar ni que conservar. Acá el foco es de dónde está sacando leña la gente para no morirse de hambre o para poder cocinar. Cocinan con muchísimo menos, usan muchísimo menos, pero la leña sigue estando ahí. Entonces, nosotros hicimos
varios estudios aquí, también con Mofus y con un estudiante de doctorado que, bueno, ojalá a ver si este año termina. Y lo interesante de este estudio es que repetimos Mofus según tres informaciones diferentes. Una usando Landsat, otras usando Sentinel y otra usando GeoEye y árboles fuera del bosque. Entonces, a medida que uno va haciendo, va usando imágenes de mayor resolución, que es otra cosa que Mofus permite, porque de alguna manera es un modelo que permite que tú le des de comer la imagen que quieras, mientras que sea congruente en términos espaciales. Entonces, a medida que vas mirando más con mayor detalle, te vas poniendo lentes o gafas con mayor detalle, hay más leña, ¿no? Y claro, porque hay más leña, porque cada vez aparecen arbustitos y aparecen fuentes de oferta que eran invisibles en la primera parte. Esto es la parte derecha de la presentación, ¿no? Donde a medida que se va volviendo más pulverizado abajo. Entonces en términos de todo el estudio de caso, no hay gran diferencia, pero en términos de dónde viene, dónde van las personas a buscar esa leña y cuánta leña tienen, sí, la diferencia es brutal. Entonces, cuando uno hace, si ven la primer curva roja que va bajando del 2015 a 2035, así se vería Mofus o así se vería cualquier estudio que no considera, que no considera las fuentes de oferta más comunes en estos lugares que no tienen bosques, que son, sí, están 100% degradados, son 100% antrópicos. Sin embargo, yo acá es un error de la diapositiva porque lo que quería mostrar no era esto. Cuando uno reemplaza esa biomasa por análisis mucho más a detalle de arbustitos, del uprooting de los prosopis, la curva se vuelve estable. Es decir, leña hay, lo que no hay es ambiente para considerarlo. Entonces, eso también es muy interesante porque muestra en ciertos lugares, como en estos ambientes rurales de la India, que es muy difícil que la gente se quede sin nada que quemar para cocinar, aunque sí pasa. Hay lugares que cocinan con plástico, o en Uganda, como se vio con una compañera, cocinan residuos agrícolas. Es decir, cuando hay lugares donde realmente no hay leña, pero no están tan widespread en el mundo como los estudios anteriores. Bueno, otro problema que vimos en la India, esto es anecdótico, es una plática un poquito suelta en este sentido, no es tan estricto en términos de resultados, pero todas estas fotos las tomé yo en la India. Entonces, hay un consumo de carbón, una producción de carbón gigantesca, que todo va a Hyderabad y a Bangalore, que son ciudades muy grandes, para industria, lo usan para industria agrícola. Hay una fábrica de ladrillos gigantescos, esos niños que ven arriba del tronco, bueno, en las tres fotos de abajo, eso es el Muharram, que es una fiesta musulmana, que en todo el sur de India, el que hace la fogata más grande es el más chido, digamos, una cuestión de estatus. Entonces, todos esos árboles vienen lejos, vienen de la costa, donde crecen, donde todavía hay selva. Entonces, el consumo para esas fogatas, que no tienen nada que ver con ni para calentar ambiente ni para nada, simplemente para demostrar, es una causa de extracción de leña muchísimo más importante, creo, que todo lo que consume la población rural de ahí. Habría que medirlo, es difícil, pero cuando uno va al sur de India en esa época, ve las plumas de humo de estas fogatas gigantescas, son gigantescas, ahí no sé, además son muchísimas, hay un pueblo cada 300 metros, y bueno, yo creo que lo que queman en Mujarrán debe ser varias veces más de lo que se quema en la región en el resto del tiempo. Y lo más importante es que todos estos arbolotes no vienen del lugar. Y eso es lo interesante de la parte geográfica, es decir, una leña que se consume en las planicies cerca de Bangalore por Karnataka, pero que la leña viene de Goa, viene de otros lugares, ¿no? Eso efectivamente tiene un impacto que nadie todavía lo ha visto. No hay ni un solo estudio sobre eso en ningún estudio serio, y por más que hay gente que lo ha resaltado en la literatura, nadie se ha puesto a ver. Inclusive son árboles preciosos, pero no importa, ¿no? La idea es fogatas enormes. Bueno, y el último ejemplo, antes de cansarlos, yo quiero ver cuánto voy. No sé si me he pasado ya, Jacob. No. No, está bien, está bien. Bueno, Estamos sobre el tiempo casi, bueno, pero adelante, sí. Bueno, último estudio porque es un poco saltarín, pero para que vayan viendo, y al último vamos más a conclusión. Esto en la cuenca del lago de Cuitzeo con la producción de carbón vegetal. En este caso es muy interesante porque la estructura de los encinos y los bosques de encino de alrededor de Morelia, en toda la cuenca de Cuitzeo, pues estén siendo sujetos a una producción intensiva de leña y de carbón vegetal, pero sin embargo siguen estando ahí. Entonces,
Entonces, una de las preguntas era ver realmente qué está pasando ahí. Entonces, cuando uno hace el cambio en el uso de superficie, acá sí hay madera, no es como en la India, aquí sí hay madera, sí hay bosques de encino, ¿no? Pero cuando uno compara la distribución de, bueno, en este caso 1975, que es lo rojo, y sobre eso está lo del 2018, ve que no ha cambiado tanto la superficie. Es decir, un lugar que viene sacando leña y produciendo carbón vegetal de manera sistemática, crónica, durante muchísimo tiempo, sigue estando ahí. Entonces, este es uno de los casos típicos, y lo bueno es que está cerca del UNAM, para estudiar los impactos más profundos y más, sí, de largo plazo, y que creo que son más importantes que la biomasa finalmente. ¿Por qué? Uno puede medir la demanda o el tráfico de carbón, digamos, en la región, y puede medir también que esté o no esté en los bosques de encino. Pero lo importante es qué está pasando con esos bosques de encino al interior. Y eso son preguntas que actualmente están un poquito pendientes, porque a los experimentos que permiten responder a esto, recién pues los estamos planteando, y no es que solamente estemos un poco más atrasados, sino que en África subsahariana hay 3 grupos, uno de Edimburgo, nosotros somos nosotros, y hay un tercero en la India que están empezando a trabajar, bueno, en University of British Columbia, que están empezando a trabajar en experimentos de parcelas de largo plazo, tratar de evaluar cuáles son los impactos más en términos de estructura y función de un ecosistema que sigue estando ahí. Cuando uno lo mapea, dice bosque de encino, lo vuelvo a mapear en 2008, bosque de encino, ok. Inclusive puede haber cambios leves en madera, en biomasa, pero al interior los cambios pueden ser mucho más fuertes. Entonces, esto es un poquito cómo se produce carbón vegetal en la cuenca de Cuitzeo, se tala rasa, es decir, se agarra una manguita, como le dicen ellos, de encino, esto se tumba a cero, porque cuanto más cerca estén, pues menos trabajo te llevar la madera para el horno. Entonces se hace una tala rasa y después eso rebrota. Fíjense el poquito tiempo que pasó del 2007 al 2011, no son 4 años, inclusive en la de abajo también es igual. Se limpia y después en 4 años vuelve a rebrotar, son los famosos encinos que rebrotan. Pero eso, de manera sistemática, y los carboneros te lo dicen, nosotros le hacemos un bien al bosque, porque lo cuidamos, cuando hay incendios es verdad que salen a apagarlo porque es su fuente de ingreso, pero por otro lado, dicen, nosotros mantenemos que rebroten. Bueno, yo no sé si esos ecosistemas, aunque están acostumbrados al fuego, están acostumbrados a las intervenciones, están acostumbrados a que le estén tumbando cada 7 años, antes de la edad reproductiva, donde hay mayor incidencia de peste, donde hay esterilización del suelo, en fin. Yo creo que no han evolucionado estos ecosistemas para un manejo tan intensivo. Entonces, el hecho de que la población local piense que está conservando estos bosques de encino porque hace carbón, que por un lado le da de comer y por el otro la madera no se acaba, no quiere decir que estén forzando la plasticidad o la respuesta genética de estos ambientes a cambios futuros. Es decir, es muy probable que se estén restringiendo la diversidad genética, que se esté forzando a que estos ambientes se vuelvan mucho más frágiles frente a escenarios de cambio climático, o inclusive, sí, que en un momento la degradación sea tal que ya no tengan la capacidad de la regeneración, porque no haya agua, por ejemplo, para mantener los sistemas radiculares de los tocones. Bueno, en este caso también lo que hicimos es algo que quedó realmente pendiente, que son modelitos que en este caso es un modelo que replica la dinámica de extracción. Déjame ver si le pongo play. No se ve, es algo muy elemental, no tiene ni leyenda, pero es un modelo que imita muy bien el proceso de extracción de carbón, de madera de encino para carbón vegetal en la cuenca de Cuitzeo. Entonces, de alguna manera, tenemos un modelo de computadora que simule ese proceso. Bueno, ¿para qué lo vamos a usar? Eso habría que usarlo para estudiar otras cosas. Ahora solamente está calibrado y de alguna manera reproduce lo que nosotros vemos en la realidad, cómo la gente corta, cómo hace carbón y cómo vuelve a crecer. Esto con la tesis de doctorado de un estudiante. Pero de alguna manera este tipo de modelos deberían servir para ir más allá de si es rojo o amarillo, de si hay madera o no hay madera. Es cuál es el impacto de esa extracción crónica en un lugar donde el bosque no está cambiando, donde la extensión no está cambiando, y son todos impactos al interior de la estructura y función. Entonces, bueno, hasta ahí un poquito los modelos y los casos de estudio. Todo esto, si no se valida, no sirve para nada. Es decir, son modelos que uno asume que son parecidos
a lo que pasa en la realidad, pero necesitamos validarlo. Entonces, se están haciendo muchos esfuerzos, son pocos, pero eso es algo que sí, que ahora estamos, cada vez hay más información para que exista datos que puedan servir para validar estas simulaciones. Algunos de esos vienen de validar a dónde va la gente a buscar la leña. Entonces nosotros lo que hacemos en diferentes lugares es con GPS rastrear a dónde va la gente y de esa manera podemos validar para ciertos lugares, en India, en Malawi y en Honduras, por ejemplo, a dónde está yendo la gente a sacar la leña. Bueno, eso es validar un parámetro del modelo. Pero el modelo no sirve solamente, o la simulación no sirve solamente para ver a dónde la gente está sacando leña, sino cuál es el impacto sobre la vegetación de esa extracción. Y para eso se pone un poquito más complicado. Entonces, hay algunos avances en términos de cómo podemos comparar sitios de predicción de extracción de madera o de sitios potencialmente con mayor probabilidad de que se degraden en términos de biomasa aérea por extracción de leña, con cambios en el tiempo en la vegetación. Cada vez hay más de estos mapas, ahora inclusive hay uno a nivel global, pero en términos de más acotados, por ejemplo, en Perú hay uno, en África subsahariana, que son estos trabajos que empiezan a salir donde se evalúa a nivel espacial el cambio en biomasa en un tiempo y el otro. Un poquito lo que se hizo en India con este proyecto en biomasa, de biogás que les contaba, pero de manera satelital. En India se hizo con transecto, ¿no? Por eso es tan preciso. Pero a nivel satelital también se puede inferir de manera no tan clara como campo, pero sí se puede ver, digamos, cambios en biomasa en un tiempo de otro, y si eso uno lo superpone a los modelos, bueno, no va a tener causalidad, porque hay muchas causas de cambio o de extracción de madera, no solamente la leña, también hay ganadería y fuegos, pero al menos va a poder tener una cierta coincidencia espacial que en algunos casos particulares puede servir como una especie de validación, aunque no sea causalmente perfecta, digamos, que no dé una relación de causalidad perfecta. Bueno, no, esto es un poquito lo mismo, para poder medir, no sé por qué lo puse aquí, perdón, esto se salteó, pero esto de poder medir a dónde va la gente a buscar la leña, nos lo tomamos bastante en serio, entonces hicimos toda una app que uno puede bajar por Google Play, y la idea que tenemos también en el mediano a largo plazo es que esta herramienta, que usa unos GPS muy chiquitos, se vuelva muy, muy fácil de usar, y si se vuelve muy fácil de usar, voy a poder tener, o vamos a poder tener en mi equipo de trabajo, una validación de muchos grupos de investigación en el mundo. Es decir, grupos que trabajan con leña, inclusive no hace falta que sean académicos, pero ONGs que trabajen de manera seria en el tema y que sean capaces de llevar adelante un protocolo experimental, pues le estamos facilitando muchísimo el trabajo de medición de dónde va la gente a buscar leña, que a eso le sirve, y por otro lado, ese esfuerzo no solo nos sirve porque después de un acuerdo de confidencialidad, toda esa información sube a la nube y nosotros la podemos usar. Entonces, de esa manera, yo voy a lograr que muchos grupos del mundo puedan usar este sistema para sus propósitos particulares de ver dónde va la gente, su comunidad de buscar leña, y eso también usarlo. Eso es un poco delicado porque uno tiene que darse cuenta que la persona que está levantando esta información, pero siga todos los protocolos, no es tan sencillo, tiene un componente académico de investigación bastante duro, pero bueno, hay mucha gente que trabaja en este tema en academias y en ONGs. Estas son algunas fotos nomás que les quiero contar, que para esto de los GPS y para poder validar a dónde va la gente a buscar leña, pues hay que hacer talleres, hay cosas muy, muy interesantes, que en todos los lugares donde presentamos mapas, acá en la foto de la derecha que me ven ahí tirado, estamos en una computadora bastante grande, pero sí se ve. En todos esos lugares donde uno presenta mapas, la gente se ubica instantáneamente sin jamás haber visto Google Earth en su vida. En su vida habían visto un mapa de estas características y se ubican después de un rato de manera muy, muy eficiente. Eso es algo muy interesante, que después hablando con unos psicólogos de Yale me decía que eso sí estaba estudiado, cómo es la ubicación espacial de las personas en un mapa una vez que reconocen 3 o 4 puntos. Es decir, es una característica del humano, y nosotros pues, simplemente lo vimos de manera muy clara. Entonces, la anécdota psicológica, digamos, no es tan importante como que es muy, muy fácil trabajar con ellos a nivel de que usan los GPS, después uno le muestra el recorrido, y se pueden ubicar, y de esta manera uno puede hacer un cross-checking con los datos que registraron, en fin, puede generar información valiosa de campo que permita calibrar y validar modelos de extracción de leña. También hemos dado
muchos, bueno, cursos en diferentes lugares. Los cursos no están tanto destinados a, sí, a la población que consume leña, sino más bien son personas interesadas en evaluar los impactos ambientales. Entonces, eso es interesante porque nosotros, además de estudiar el problema, estamos generando herramientas que por un lado hacen que sea más fácil estudiarlo, que de alguna manera te dé ciertas herramientas para poder hacerte preguntas un poco más complejas o más profundas, y por otro lado también está bueno porque de alguna manera vas poniendo a todo el mundo en la misma hoja y de no tratar de simplificar el problema. Cuando uno simplifica la cuestión de oferta y demanda de madera para leña y lo trata de hacer a la brava y rápido, da mal, no es que da menos mejor, da mal, los mapas son incongruentes, son inaccurate. Entonces, para poder tener resultados mínimamente valiosos con algún uso, se requiere sí de un cierto componente de análisis espacial que no es tan sencillo, y parte de estos cursos y de estos modelos es justamente que, que la evaluación de estas preguntas pues, se haga de manera más concisa. Bueno, esto es la última parte, ahora sí termino. ¿A dónde estamos yendo con todo esto? Uno es la parte de la validación independiente. Entonces, para eso se necesitan mapas de cambio de biomasa, en principio, o mapas donde, sí, haya una alteración del ecosistema, pero que no sea simplemente cambio de uso del suelo, que sea un cambio de biomasa o cambio de especies preferidas, o, bueno, hay personas que están viendo infiltración ahora. De alguna manera poder validar con datos independientes lo que los modelos predicen. ¿Y eso para qué sirve? Porque si en un lugar particular uno tiene un modelo que coincide con datos independientes, pues ya puede amarrarse más de los escenarios para responder preguntas. Es decir, ¿está pasando esto aquí, sí o no? ¿Qué tanto está pasando? ¿Qué pasaría si? Todo eso tiene mucho más sentido si estos modelos de paisaje estén validados. La otra es que se necesitan pues, herramientas un poquito más user-friendly, digamos. Entonces, hay muchas personas que tienen los conocimientos para parametrizar los modelos, pero no lo saben correr. Y eso es un problema, una parte mía, digamos, que si uno sería mucho más valioso que si esto se vuelve un poquito más, sí, amigable para el usuario, uno podría echar mano de personas que tienen el conocimiento del lugar donde trabajan para ayudarnos a parametrizar lugares que no conocemos. Si uno no conoce el lugar, el modelo hace cualquier cosa. Nosotros todos los modelos que han funcionado bien en Haití, en India, en Malawi, hemos ido a campo 4, 5, 6 veces. Es decir, es muy, muy difícil tratar de usar estos modelos para responder preguntas simplemente bajando información de crecimiento forestal de Internet, ¿no? Entonces, la única manera de ir hacia adelante es que haya un conocimiento local del lugar, y para eso necesita que la gente lo sepa manejar. Entonces estamos también trabajando en eso. Ahora, como vimos al principio, hay otros problemas. No es solamente las emisiones de CO2 o la degradación, está la parte de pérdida de biodiversidad, erosión genética, infiltración de agua. Sobre esto realmente no hay casi nada. Es decir, hay trabajos sobre pérdida de biodiversidad con agentes de degradación, o hay muy poquitos trabajos de erosión genética y carbón vegetal. Una tesis de una chava del CIECO, que no está bien en la edición experimental, entonces no sirvió. En cuestiones de infiltración también hay muy poquito. Hay 2 trabajos en África subsahariana. Hay mucho más a nivel de el impacto sobre la fertilidad del suelo en los alrededores del horno, pero eso es muy anecdótico, ¿no? Entonces, realmente hay muy pocos trabajos que están evaluando los impactos de largo plazo de la extracción crónica de leña y carbón, o de madera para leña y carbón vegetal, en ambientes, en paisajes grandes, en ambientes rurales, pero extendidos, en todo un área grande, no a nivel de localidad. Casi no hay de eso, y por ahí me parece que va la cosa. En términos, por ejemplo, de todos los bosques tropicales secos de Kenia, pues, por un lado tenemos la evidencia de los hornos son como viruela. Cuando uno los mira por arriba del satélite, son como viruela. Por otro lado, vemos que las especies preferidas desaparecen. Todo eso se ve del satélite. Todos los estudios de caso muestran una degradación paulatina de la calidad del carbono. Entonces, por todos lados, te están mostrando que la extracción de madera para carbón en Kenia tiene que tener un impacto. Pero en términos de madera, no se está viendo. Entonces, que no haya un impacto en términos de la madera disponible, no quiere decir que se está afectando de manera muy fuerte o muy rápida la biodiversidad,
la infiltración de agua, como le digo, la erosión genética, que pueden ser cambios que tengan umbrales. Entonces, a lo mejor no vemos nada, no vemos nada, no vemos nada, y de acá al 2030 ese ecosistema pues, se secó o cambió un poquito el clima y ya no prosperó. Entonces, estamos erosionando la resiliencia y para poder entender eso, no es haciendo guesstimates ni modelitos como los que hago yo. Hay que hacer experimentos en serio y ahí es donde yo les decía que sería muy, muy útil plantear líneas de investigación, que se tomen esta pregunta en serio, que se inviertan los recursos que haya que invertir y tratar de evaluar, por ejemplo, en los bosques tropicales secos de Kenia, cuál es el impacto en el largo plazo de la extracción de madera. A lo mejor son experimentos que requieren 4, 5 o hasta 10 años, digamos, para tener las parcelas permanentes, pero me parece que es hacia ahí a dónde ir si queremos entender realmente cuál es el impacto de la extracción de leña en los ecosistemas del mundo. Bueno, ahí termino. Tenía unas más, pero no las voy a mostrar porque no vienen al caso y me parece que ya estamos fuera del tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián. Muy interesante plática, la verdad tiene muchas implicaciones a nivel ambiental y pues obviamente tiene un vínculo directo con el tema de ecología y la licenciatura en ecología. Entonces creo que es muy, muy apropiado este tipo de pláticas. Además, me parece que tiene implicaciones muy importantes en aspectos asociados a cambio climático y a cambio de uso de suelo. Muchas gracias, muy interesante trabajo. Entonces pasaríamos a preguntas, comentarios del público. Me imagino, Jacob, que hay preguntas o comentarios en YouTube o que has recibido. Sí, aún no hemos recibido. Les recuerdo que tenemos un retardo, como un delay de 15, sí. 20 segundos. Pero nuestro amigo Gumercindo Sánchez pregunta una pregunta muy interesante que es como que muy pertinente en estos tiempos, que tiene que ver con preguntar la opinión de Adrián sobre el asunto del carbono para la generación de la electricidad. ¿Cuál es su opinión? ¿Como energía limpia, como para responder a estos problemas de generación de electricidad? Sí. Bueno, esto, hablo un poquito al principio, yo les mostraba de esto de los sistemas tradicionales y los sistemas modernos. Los sistemas modernos están más relacionados a la generación de calor y electricidad, el famoso heat and power, a partir de biomasa, que el carbón vegetal es uno de ellos. Lo que se está haciendo ahora, el mayor consumo de madera para generar calor y electricidad viene de las plantaciones forestales del sudeste de Estados Unidos. Todo eso se corta, se chipea y se manda como chip, no como carbón vegetal, sino como chip, o sea, madera pelletizada también se hacen como croquetas y se las manda al Reino Unido y ahí se queman. Eso ahora es el mayor tráfico de madera o el mayor comercio de madera para generar calor y electricidad. Y entonces es el ejemplo más claro para responder tu pregunta, porque de vuelta cambia mucho de un lugar al otro. Entonces, en un ambiente donde, no sé, si es un área natural protegida y va a tumbar la leña para hacer carbón y llevar a Petacalco, pues claramente está mal. Pero en el caso de estos pellets que se llevan del sudeste de Estados Unidos, todos con plantaciones reguladas y legales al Reino Unido para quemar en carboeléctricas que están adaptadas a biomasa, es un caso muy particular para responder tu pregunta por la escala que tiene. Y los resultados son en general negativos, son malos. Es decir, las personas que defienden el negocio, que son los grandes comerciantes, las grandes plantaciones, sí, es un modelo que no tiene en cuenta el impacto ambiental de largo plazo.
Es un modelo que dice, yo siembro, yo corto y exporto y en mi tierra y yo hago lo que quiero con esa tierra. Pero los impactos los análisis de impacto ambiental en el sudeste de Estados Unidos, sí, tienen preocupaciones que van un poco más allá de eso, y en Canadá también pasa. Parecería que son sistemas súper tecnificados en cuanto a la producción de madera, pero es una madera que están produciendo una cantidad enorme de madera de alto crecimiento. No se sabe qué está pasando con las napas freáticas de abajo, no se sabe qué está pasando con otra diversidad de insectos y cosas así. Hay una cuestión, hay un análisis de diversidad de pájaros, pero entonces todo el sudeste de Estados Unidos está ahora en esa discusión de que los pro-business dicen, esta es mi tierra, yo simplemente siembro, vuelvo a sembrar y la madera sigue creciendo. Y para energía no tiene ningún impacto. Pero eso es todo un tema de discusión, y ahí estamos hablando de algo que está 100% regulado, UNE. Imagínate si usas carbón vegetal de un lugar que no tiene ni siquiera autorizaciones de aprovechamiento forestal. Entonces, mejor no. Mejor no. Hay otras salidas, ¿no? Entonces, el hecho de usar biomasa a escala industrial para generar calor y electricidad es muy, muy, muy delicado y depende mucho del lugar. Es decir, mucho más factible usar residuos agrícolas o cosas que están quedando y que ahora se usan para otra cosa. Pero sembrar árboles para hacer carbón vegetal para producir electricidad es algo que cada día se recomienda menos. Qué interesante, Adrián, gracias. Alan Pastor pregunta, ¿es redituable hacer parcelas exclusivas controladas de plantas leñosas para la extracción de madera? Se ha probado, es una muy buena pregunta, se ha probado durante muchísimo tiempo las famosas parcelas para leña en lugares que se pensaba que la gente estaba quedando sin leña, y nunca han funcionado. Entonces, independientemente de que, o sea, si redituable lo tenemos que entender desde el punto de vista de beneficio de uso, no de dinero, pero si te conviene o no. Y no conviene solo sembrar árboles, solo para quemarlos. No es una ecuación que tenga sentido. Lo máximo es, por ejemplo, y lo que sí se usa son estos rompevientos, por ejemplo, donde uno siembra árboles para que cumplan la función de árboles y los poda para leña. Pero todas las emprendimientos de sembrar árboles para tumbarlos de raíz y quemarlos o hacerlos carbón, no, sí, no tiene mucho sentido y no ha funcionado. Por más que se han invertido cientos de miles de dólares y cientos de horas de trabajo en India y en África subsahariana, tratando de solucionar la oferta de leña, dándole a la gente que siembra, así como siembra su trigo, que siembre su leña. Pues no, porque el trigo se usa para comer y ocupa un volumen muy chiquito, y la leña es un tronco enorme, entonces mejor no, mucho mejor es cosechar o sacar del ambiente. Entonces, al día de hoy, la siembra de plantaciones dedicadas exclusivamente para leña tampoco, no es algo que muy pocos proyectos lo están incentivando. Queda mucha gente con esa idea, inclusive en México, pero poco a poco hay que irlos convenciendo de que ya sabemos que por ahí no va. Muchos más recursos. Ok, gracias, Adrián. O sea, no sé si Mauricio tiene alguna pregunta, algún comentario. Perdón, sí, no hay más preguntas del público todavía, pero posiblemente vayan llegando, ¿no? Pues yo tengo un par de comentarios, o tal vez pueden ser, digamos, preguntas acerca de tu opinión en relación al uso de energías, porque esto, digo, hoy lo estamos viviendo con esta crisis que se vive de energía entre México y Estados Unidos. De hecho, hoy, pues México está viviendo una crisis en la que
tiene que enviar energía al norte eh, por un problema ambiental asociado a heladas, ¿no? Pero eso tiene, digamos, muchas aristas y muchas razones de ser. Ahora, en el caso particular de la leña, eh, ¿qué pensarías tú que será el futuro del uso de energías como la leña, el gas o la electricidad? Es decir, es algo que siempre se plantea, ¿no? ¿Cuál es la viabilidad de seguir utilizando leña? Muchas veces se ha dicho que el campo mexicano realmente seguirá usando leña siempre y es algo que no tiene vuelta atrás. Eh, pero obviamente mucha gente pues prefiere utilizar el gas pues porque es más limpio, más fácil, pero bueno, los precios de gas han ido subiendo. Entonces, en este tipo de balance de problemas o de costos, digamos, de tipos de energía, ¿cuál sería tu predicción a futuro, Adrián? Bien, bien. Bueno, mire, voy a aprovechar y voy a volver a compartir la pantalla. La predicción es que efectivamente el uso de leña no va a disminuir, eso va a disminuir por muy lentamente, es lo que yo les contaba un poquito al principio, ¿no? Es decir, si estamos usando las mismas tecnologías que hace 500 años, si la pobreza sigue siendo la misma, o sea, la erradicación de la pobreza es muy, muy lenta y no es una erradicación total. La gente empieza a tener acceso a otras cosas, pero no es que de repente pasa de pobre a clase media en una generación, y eso lo estamos viendo en México cuando hace poco presentaron un reporte intercensal y se ve que los municipios pobres siguen siendo los mismos, es decir, no hay un recambio. Entonces, lo que sí hay, y eso es una buena noticia, hay mayor penetración de gas LP. Electricidad, cada vez en México es casi el 99%, gas LP y más, y leña, pues ya sabemos que siempre va a haber. Entonces, yo creo que el futuro es un futuro donde yo por eso puse esta diapositiva, no es donde haya un energético mejor, sino donde, no donde haya una solución, sino donde haya opciones. Entonces, el uso de leña no necesariamente es malo si existe el gas y existe la electricidad, ¿no? Y existen otras maneras de cocinar y de usar la leña, de usar la energía o de cocinar alimentos, de calentar ambientes. Entonces, lo que es terrible, que eso sí hay que buscar quitarlo, y mucha gente no, porque piensa que el uso de leña tradicional es algo bonito cuando no lo es que la gente dependa de la leña para calentar leche y que no le quede de otra. Eso no está bien. Por otro lado, la otra cara de la moneda, y un poco lo que estamos viendo en Texas, que a mí me da gracia, es que una comunidad rural empobrecida que tiene acceso a electricidad y lo puede usar, o sea, que puede prender el micro de vez en cuando, que tiene gas, a lo mejor no para tirar para arriba, pero que puede usar gas de manera frecuente y que además está acostumbrado a usar leña, es mucho más resiliente frente a estos embates tecnológicos, este problema que ocurrió ahora en Texas, que un gringo que le corta la luz y primero que se queda sin nada y que se espanta cuando le dicen que tiene que calentar agua en un fogón para calentar la casa. O sea, las recomendaciones que le dan se sienten como diciendo, ¿en qué lugar estamos viviendo? Es una población sumamente frágil frente a un corte de electricidad. En cambio, si tú estás acostumbrado a tener las tres cosas, es mucho mejor. Ahora, el uso de leña, como la dependencia de la leña, es un espanto. Imagínense que uno tiene que ir a la escuela y en vez de prender el horno para calentar el agua para el té, pues tenga que prender un fueguito, tengo que usar el fuego del año anterior. Eso en México debería buscar erradicarse, aunque hay gente que no lo está haciendo de manera dirigida porque piensa que es parte de la cultura, eso no es un espanto. México puede llegar a eso, no es tanto erradicar la leña, sino que es darle más opciones energéticas a la población y la población solita va, si tiene más acceso a gas subsidiado, pues naturalmente que va a empezar a usar más gas. La leña hay que tratar de reducir el consumo a su mínima expresión o al menos que sea una opción cuando ocurren estos desmanes o que finalmente cuando ellos quieren decir quiero calentar una olla enorme de algo y pues, tengo el espacio. Nosotros en la ciudad no usamos leña
tampoco no tanto porque no querramos, sino porque no tenemos ya las condiciones, pero hay veces que hacer una fogata para calentar cosas pues, tampoco está tan mal. Pero es esa dependencia. No creo que eso en el corto plazo cambie y deberíamos intentar que sí, que la gente sobre todo tenga más acceso al gas natural, que es una fuente limpia, es más limpia que la leña, aunque es fósil, es más limpia que la leña en la mayoría de los casos, y que tenga acceso a la electricidad. No va a haber, yo les quería mostrar una diapositiva que hice rápida, que está aquí, que tiene un poquito que ver con eso. En un lado, lo que hice fue, en una cocina tradicional puse una cocina moderna de leña, y el otro lado, en una cabaña en Italia que tenía una cocina a leña súper moderna, puse una cocina tradicional. Es decir, hay problemas estructurales que no dependen ni de los aparatos, ni de la, sí, ni de la cultura. Dependen realmente de que llegue el gas y que estén los dispositivos de uso final. Y eso en parte tiene que ver el gobierno. El gobierno debería subsidiar y llevarle gas y electricidad y microondas y hornallas de gas a toda la población de México de manera activa si quieren solucionar el problema de la pobreza energética. Haciendo que consuman menos leña, no se va hacia ningún lado. No sé si más o menos di en el clavo de lo que me preguntaba, Mauricio. Sí, sí, y bueno, tiene que ver también con esta coyuntura que estamos viviendo hoy de la parte energética. Es decir, México está teniendo problemas de abasto de gas, pues porque Estados Unidos tuvo que utilizar esos recursos en el sur debido a las heladas. Y entonces tenemos un problema serio. Pues obviamente, digo, el uso, no sé cuánto sea el uso de la leña en Estados Unidos, creo que es mucho también. Es obviamente, como mucho, tú decías, sí, más tecnificado, pero definitivamente el gas natural pues es algo que se ha implementado incluso en Estados Unidos, y hoy, digamos, estados como Texas y como Pensilvania producen muchísimo gas natural. De hecho, creo que la cifra es que Estados Unidos se autoabastece, ¿no? Así es, correcto. Por el fracking. Ajá, a través de fracking, exactamente. Ahora, en el caso de México, ¿qué posibilidades existen para que ocurra algo semejante, ¿no? De obtención de gas natural. Me imagino que está aquí, ¿no? También. Claro, claro. Bueno, México tiene el potencial, está. Lo que pasa es que es cuestión de política energética. Entonces, México le está apostando mucho más a la extracción de crudo y a la parte de refinación. Inclusive con las últimas leyes van un poquito en contra de la apertura del mercado para las intermitentes, que son eólicas y solares. Pero en términos de fracking, México no tiene la capacidad como gobierno de desarrollarlo, Estados Unidos tampoco. Entonces, sí o sí se necesita ahí inversión privada. Pemex está muy, muy lejos. El fracking tiene algunos problemas, pero yo creo que sería, no sé, si yo fuera presidente, sí, habría que hacer convenios muy, muy puntuales, ¿no? Porque son pocas las empresas que tienen la tecnología, pero sí lo intentaría, eso lograría que México aumente la cantidad de gas. Ahora no, ahora México le está apuntando con todo lo que está haciendo Obrador al aumento de la producción de gas convencional, que se llama. Es el gas que está asociado a los pozos petrolíferos, pero bueno, que tampoco se están buscando de manera tan intensiva. Entonces, yo creo que en el corto plazo México va a seguir siendo dependiente de la importación de gas, como lo era Estados Unidos antes del fracking. Pero la diferencia sí es que ellos tienen una política un poco más abierta a la intervención privada. Ahora, por otra parte, cuando uno piensa en gas natural o sea, a nivel residencial, hay un problema en México, que el gas natural es imposible porque usa gasoductos que en México no existen. Hay 3, 4 gasoductos. Entonces, México lo que necesita es GLP, que no es el gas natural que viaja por tubos, sino que es el gas que se envasa. Y ahí se vuelve volvemos
la serpiente se vuelve a morder la cola, porque llegaba a un sistema de distribución ineficiente, donde, de vuelta te digo, aunque pase gas natural por debajo de la meseta purépecha, no lo van a poder usar, ¿no? Entonces, hay una cuestión de dispositivos de uso final, de empaque y de otras cosas que son inherentes a la pobreza como tal y que no se pueden separar la parte energética de la pobreza coyuntural. Sí, sí, muy interesante. Ahora, ¿cuál es el impacto del uso de leña a nivel mundial sobre el cambio climático? Sí, no se sabe, nosotros no se sabe. En términos de todas las emisiones LUC, ¿no? Que son estas Land Use Cover, Land Use Forestry, Sí, LUC, es, sí, según el trabajo nuestro que hicimos ahí en Nature, es el 1, máximo al 2% de las emisiones de LUC por leña y ok, carbón vegetal. Es un guesstimate con todo lo espacial, está publicado en una revista eh, seria, digamos, pero no deja de ser un guesstimate que nosotros estuvimos haciendo atrás, es un guesstimate muy informado. Estamos hablando de entre el 1 y el 2%. A partir de ese trabajo, fue que todas las inferencias de emisiones de los estudios de caso bajaron. Antes decían el 90%, el 80% de las emisiones del sector forestal vienen de la leña, y a partir del trabajo pues se bajó. A nivel mundial no pasa ni del 1 ni del 2. En México yo hice la cuenta usando mi tesis de doctorado y me daba 0 punto algo, ¿no? Es muy poquito. ok, sí, es interesante también ese punto, ¿no? Sobre todo porque pues uno más bien pensaría que esas emisiones de carbono pues podrían ser mayores, ¿no? Ahora, una última pregunta tendría que ver con, con las maderas, ¿no? Ya más desde un punto de vista biológico, eh, ¿qué, qué, qué se recomienda para el uso? Digo, en este momento casi que la gente pues usa lo que está disponible, ¿no? Y eso es una de las cosas que tiene que ver con el uso de recursos a nivel mundial en general. Pero si tú con la experiencia a nivel mundial, eh, ¿qué recomendarías de uso de maderas para leña? Digo, los encinos pues pueden ser una muy buena madera, pero también podrías obtener mucho más ganancias si utilizaras esa Claro, madera en otras cosas, ¿no? claro. Entonces ahí hay todo un balance, ¿no? De la parte del uso de las maderas. ¿Qué piensas al respecto? Mira, cuando la madera es para autoconsumo y se busca leña, es como tú dices, la gente busca lo que hay y dentro de lo que encuentra por ahí, obviamente que siempre va a elegir las que producen mejor leña. Para la población, mejor leña es que haga poco humo y que sea dura. Entonces, por ejemplo, todos los que son prosopis uliflora, que son estos arbustos de maderas tan duras que crecen rápido, ¿no? Hay arbustos que son maderas duras y que crecen rápido. Entonces les conviene, lo cortan, a veces que tenga o que no tenga espinas, en fin. Hay un montón de preferencias locales que se van diluyendo a medida que aumenta la escasez. Entonces, un estudio muy interesante en Uganda, de Pam Jagger, de la universidad, actualmente está en la Universidad de Michigan, ella evaluó una escasez creciente de leña por aumento de la frontera agrícola de grandes industriales. Entonces, las localidades que estaban en un ambiente degradado, pero forestal, que consumían ciertas maderas, les pasó por encima la producción industrial de trigo, se quedaron sin nada y empezaron a consumir lo que había. No caminaron más lejos, no hicieron mucho más esfuerzo, porque era mucho más esfuerzo en conseguir maderas preferidas. Empezaron a consumir residuos agrícolas que tienen muchísimo más impacto a la salud, porque son como pajitas, olotes, son todo lo que va quedando, que pues, de alguna manera ese estudio demostró que la gente usa lo que hay alrededor. Entonces, a nivel de recomendaciones, es difícil porque hay cuanto más, lo que menor impacto tendría sería la cuestión más de residuos, pero tiene menos impacto en términos de extracción del ecosistema, sobre el ecosistema, pero por otro lado, es mucho más nocivo para la población. Entonces, como tú dices, hay un balance. Lo ideal sería que usen podas
de cualquier árbol que no necesariamente tengas que tirar, algo que realmente no esté afectando tanto ni el ecosistema porque sean podas, ni que le esté haciendo tan mal los pulmones como quemar residuos agrícolas que son súper nocivos, tienen un montón de compuestos, cuando uno los quema de mala combustión es muy incompleta. Entonces, más que una recomendación de especies a nivel de leña es, sí, tratar de conseguir la poda de maderitas más o menos duras. Ahora, mucho más interesante es a nivel de producción de carbón vegetal. De vuelta, digo, los bosques tropicales secos de Kenia, claro, ahí uno quiere hacer carbón para vender en Nairobi o para llevar a Mogadishu en Somalia. Entonces, ¿a dónde le están tirando? Son árboles de maderas duras, de lentísimo crecimiento, que son pocos. Sería casi como ir a Chamela y solamente como target poner ceiba pentandra. Cuando se acabe la ceiba, vamos con el otro. Entonces van limpiando especies que, sobre eso ya hay estudios, que tienen características idóneas para la producción de carbón vegetal y el impacto sobre biodiversidad y sobre el proceso ecosistémico, porque está tirando, imagínense lo mismo que en 5 años elimines toda la ceiba pentandra de Chamela, por ejemplo, ¿no? Esos son el tipo de cambios que están ocurriendo en África subsahariana. El impacto sobre la funcionalidad del ecosistema es mucho más fuerte y ahí no hay tanta recomendación porque no son gente que vive en el lugar. Uno simplemente quiere cortar madera de manera ilegal, hacer carbón y venderla 1000 o 500 kilómetros más allá. Entonces, eso me parece que es un tema muy interesante para estudiar. ¿Qué pasa con esta extirpación o aniquilación de especies preferidas en estos bosques tropicales de Kenia, ¿no? Y ahí sí no hay recomendación que valga porque todo es todo ilegal, ¿no? Sí, sí, incluso eso podría llevar a la extinción local a ciertas especies, exactamente, Claro. que puede ser muy interesante de analizar, ¿no? Muy bien, pues si no hay más preguntas, entonces, te agradecemos muchísimo, Adrián. Creo que nos vamos a reunir brevemente con un grupo de estudiantes de curso. Si tienes un tiempo más, pero el público en general creo que concluye ahora. Hay una pregunta aquí que me está llegando. A ver, adelante. Sí, una buena pregunta. ¿Existe un tiempo determinado para el corte de la madera? Ese es el ciclo de corte, es decir, el tiempo, años que tardan los rebrotes en ser troncos potenciales para usarse como carbón, y si esto depende de la especie. Esa pregunta es muy buena. Entonces, cuando hay un sistema de uso como el de encino, de uso recurrente, ¿no? Donde uno tiene la parcelita o renta la parcelita, sí, se llama el ciclo de corte. Y el ciclo de corte es la menor cantidad de madera o el diámetro de los arbolitos más chiquitos que ya te sirve para hacer carbón y que te deja que es eficiente. En el caso de los encinos, 5, 6, 7 años cuando rebrotan y tienen el sistema radicular, ya es suficiente. En 7 años tener un bosquecito y la gente les saca carbón. Pero ese tiempo es menor a la madurez muchas veces sexual, entonces no tienen tantas bellotas. Entonces, mientras que un ciclo de corte puede ser eficiente en términos de madera, puede ser muy ineficiente en términos de la preservación de diversidad genética, por ejemplo. Y después, en el caso de Kenia, no. En el caso de Kenia no es una devastación. Ahí no hay ciclo de corte. Yo tumbo lo que hay y ya no vuelvo nunca más a ese lugar. Entonces, o sea, si hay un árbol gigantesco que tardó 100 años en crecer, pues yo me lo he hecho, ¿no? No están pensando en volver a ese lugar. Cuando se acaban todos los árboles preferidos del lugar, pues ya se van con otros, ¿no? Entonces, es una dinámica muy diferente, pero que sí tiene un target muy puntual de especies. Entonces, cuando uno ve el satélite, lo único que ve, que de vuelta yo pongo el ejemplo de las ceibas pentandra porque se ven parecidas,